Bienvenidos a Audiomentores, el canal donde los grandes relatos cobran vida a través de la narración. Hoy les traemos un jornalero, un relato de Leopoldo Alas, Clarín, que nos sumerge en la dureza del trabajo, la lucha diaria por la supervivencia y la desigualdad social de su época. Acompáñennos en esta historia dividida en 20 capítulos, donde exploraremos la vida de un hombre atrapado en un sistema que lo oprime, pero que no logra apagar su humanidad. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y apoyar el canal para seguir trayendo más historias inolvidables. Comencemos. Capítulo 1. Un nuevo amanecer. El alba despuntaba en el horizonte, tiñendo de un gris pálido los campos aún cubiertos por el rocío de la noche. En una modesta choza de adobe, apenas iluminada por la tenue luz de una vela consumida, se escuchó el primer movimiento del día. Un hombre se incorporó con lentitud sobre su jergón de paja. Era Juan, un jornalero de rostro curtido por el sol y las penurias, de manos encallecidas por la dureza del trabajo. Su cuerpo dolía tras la extenuante jornada anterior, pero no había tiempo para el descanso. La campana de la hacienda aún no sonaba, pero su instinto, afinado por años de faena, le decía que era hora de ponerse en marcha. Se levantó con cautela para no despertar a su esposa, quien dormía junto a sus hijos, arropados con una manta raída. Los pequeños respiraban con calma, ajenos a las preocupaciones que pesaban sobre los hombros de su padre. Juan los observó por un instante, con una mezcla de ternura y preocupación en el rostro. Sabía que la pobreza en la que vivían no les ofrecía muchas oportunidades, pero se aferraba a la esperanza de que ellos pudieran aspirar a algo más que una vida de fatiga y miseria. Con movimientos mecánicos, tomó un pedazo de pan duro y lo masticó despacio, sintiendo como su estómago vacío protestaba por tan escasa ración. No quedaba más. La última cosecha había sido pobre y el patrón no pagaba lo suficiente para alimentar bien a su familia. Tragó sin prisa, intentando que el alimento le durara un poco más en la boca, como si el simple acto de masticar pudiera engañar el hambre. Luego, sin pronunciar palabra, cogió su sombrero gastado y su azadón, y salió de la casa. Afuera, el frío de la madrugada le mordió la piel, pero Juan no le dio importancia. Su mente estaba ocupada con pensamientos más pesados. La cosecha escasa, los bajos jornales, la deuda en la tienda del patrón. El día anterior, la esposa del tendero había insinuado que, si no pagaba pronto, dejarían de fiarle. Aquello era una amenaza velada, pues en el pueblo todos sabían que los jornaleros no podían sobrevivir sin crédito. Caminó por la vereda de tierra que conducía a los campos, donde ya se divisaban las sombras de otros jornaleros que, como él, comenzaban su jornada antes de que el sol se asomara por completo. Algunos iban en silencio, otros murmuraban sobre la faena del día, sobre la injusticia de los pagos o sobre el rumor de que el patrón planeaba contratar a más trabajadores para bajar aún más los jornales. Dicen que este año van a traer gente de fuera, murmuró un hombre a su lado, con la voz ronca por el frío. Juan asintió sin responder. Ya había escuchado aquel rumor y no le extrañaba. A los patrones no les importaba la miseria de sus trabajadores. Solo querían más manos dispuestas a trabajar por menos. El canto lejano de un gallo marcó el paso de la noche al día, y con él, la dura realidad de un nuevo amanecer para los que trabajaban la tierra sin esperanzas de poseerla. Al fondo, se escuchó la campana de la hacienda. Era la señal de que la faena estaba por comenzar. Juan apretó con fuerza el mango del azadón y apresuró el paso. Otro día de trabajo, otro día de lucha. Otro día en el que el sol marcaría las horas de su agotamiento sin ofrecerle más recompensa que la de llegar al anochecer aún de pie. Capítulo 2. La jornada interminable. El sol apenas había comenzado a despuntar cuando Juan y los demás jornaleros llegaron a los campos. La hacienda del patrón se extendía imponente frente a ellos, con su casa de grandes ventanales y su techo de tejas rojas, una visión que contrastaba con la pobreza de las chozas donde dormían los trabajadores. Alrededor, los campos de trigo y maíz aguardaban a ser trabajados por aquellas manos curtidas por la fatiga. La campana sonó de nuevo, esta vez con un tono más seco y exigente. Los capataces comenzaron a distribuir a los jornaleros por sectores, asignando tareas con la misma frialdad con la que se reparten herramientas. Juan fue enviado, como de costumbre, al sector más alejado, donde el suelo era más duro y el sol golpeaba con mayor intensidad. No protestó. Sabía que quejarse no cambiaría nada. Hoy toca remover la tierra y desbrozar todo este tramo antes del mediodía, dijo el capataz con su voz áspera. Y que nadie se haga el flojo,
Porque el patrón vendrá a revisar el trabajo. Juan asintió sin responder y clavó su azadón en la tierra. La humedad de la mañana aún facilitaba un poco el trabajo, pero en unas horas, cuando el sol estuviera en lo alto, la tierra se volvería dura y cada golpe sería un desafío para sus brazos ya cansados. Los jornaleros trabajaban en silencio, con el sonido metálico de los azadones y las hoces marcando el ritmo de la faena. De vez en cuando, alguien se enderezaba para estirar la espalda, pero enseguida volvía a agacharse. Los capataces vigilaban con ojos de águila, y cualquiera que pareciera estar perdiendo el tiempo se ganaba un grito, o peor aún, la amenaza de un descuento en su paga. Juan sentía el sudor correr por su espalda incluso antes de que el sol estuviera en su punto más alto. Pensaba en su familia, en la comida escasa que les esperaba en casa, en la deuda que no hacía más que crecer. Trabajaba con la esperanza de que su esfuerzo le asegurara, al menos, la posibilidad de seguir adelante un día más. A media mañana, cuando el cansancio ya pesaba sobre sus hombros, el sonido de un caballo al galope distrajo a los trabajadores. Era el patrón, un hombre de rostro afilado y mirada severa, montado en su caballo blanco. Vestía con elegancia, con botas limpias y un chaleco bordado que contrastaba con la ropa sucia y desgastada de los jornaleros. Se detuvo junto a un grupo de trabajadores y observó el campo con gesto crítico. ¿Por qué tan lento el trabajo?, preguntó con tono autoritario. El capataz se apresuró a responder. Los hombres están dando lo mejor de sí, señor, pero la tierra está dura. No quiero excusas, interrumpió el patrón. Si no terminan a tiempo, descontaré de su paga. Juan bajó la mirada y apretó el mango de su azadón. No dijo nada, como todos los demás. La rabia era inútil cuando no había otra opción más que seguir trabajando. Cuando el patrón se alejó, los jornaleros reanudaron la faena con resignación. El sol seguía su ascenso, implacable, y la jornada apenas iba por la mitad. Capítulo 3. La dureza del destino. El mediodía llegó sin clemencia, trayendo consigo un calor sofocante que se extendía como una losa sobre los jornaleros. El campo, que en la frescura del amanecer aún parecía soportable, ahora se había convertido en un infierno de polvo y sudor. Juan sentía el peso del sol sobre su espalda, cada gota de sudor empapando su camisa raída, pegándose a su piel como una segunda costra de miseria. Los jornaleros continuaban su labor en silencio, cada uno inmerso en la rutina mecánica del trabajo. Cavar, arrancar maleza, enderezarse apenas lo necesario para estirar la espalda y luego volver a hundir la herramienta en la tierra. Era un ritmo implacable, marcado por el miedo más que por la disciplina, pues los capataces vigilaban con ojos atentos, dispuestos a castigar cualquier señal de debilidad. «Vamos, más rápido, que el patrón quiere el terreno limpio antes de la tarde», gritó uno de los capataces, paseando con las manos en la cintura, sin levantar ni una brizna de polvo con sus botas lustradas. Juan no respondió, solo apretó los dientes y siguió trabajando. Cada jornada era igual que la anterior, un ciclo interminable de esfuerzo y escasez. A veces se preguntaba si su destino estaba escrito de antemano, si toda su vida sería un eterno batallar contra la tierra, contra la injusticia, contra un sistema que lo mantenía atrapado como una bestia de carga. A su lado, Tomás, un viejo jornalero de rostro surcado por el tiempo y la fatiga, se inclinó hacia él mientras trabajaban. «Dicen que el patrón ha subido los precios en la tienda de la hacienda», murmuró con amargura. «Ya ni para el pan alcanza». Juan sintió un nudo en el estómago. Como muchos, dependía de esa tienda para comprar comida a crédito, una trampa disfrazada de conveniencia. Lo que ganaban con su esfuerzo regresaba al bolsillo del patrón en forma de deuda. «Si esto sigue así, no sé qué haremos», continuó Tomás, con un suspiro. El otro día a Pedro lo echaron por protestar. Dicen que se fue a la ciudad a probar suerte. Juan escuchó sin dejar de trabajar. ¿Era posible salir de aquel ciclo? ¿Encontraría Pedro algo mejor en la ciudad o solo otra forma de miseria? Las horas avanzaron y la fatiga pesaba cada vez más. Los músculos de Juan ardían, sus manos, endurecidas por el trabajo, comenzaban a fallarle. El hambre se instaló en su estómago, punzante, exigiendo la comida que aún estaba lejos de llegar. Finalmente, la campana sonó, anunciando el descanso del almuerzo. Los jornaleros dejaron caer sus herramientas con alivio y se dirigieron a la sombra de un árbol cercano. Cada uno sacó lo poco que tenía para comer: un pedazo de pan duro, un poco de queso viejo, unas migajas que apenas llenaban el estómago.
Juan sacó su propio mendrugo de pan y lo masticó lentamente, tratando de alargar el momento, de engañar al hambre con bocados pequeños. A su lado, Tomás partió su ración en dos y le ofreció un pedazo a un joven que no tenía nada. Hoy por ti, mañana por mí, dijo el viejo con una sonrisa cansada. Juan observó la escena y sintió una mezcla de tristeza y admiración. En medio de tanta miseria, la solidaridad era lo único que les quedaba. El descanso duró poco. Pronto, la campana volvió a sonar, llamándolos de regreso a la faena. Con un suspiro resignado, Juan se levantó y tomó su azadón. El trabajo debía continuar. Capítulo 4. El peso de la opresión. La tarde avanzaba lenta, arrastrando con ella la sombra de la fatiga. El sol, aunque comenzaba a descender, seguía golpeando con la misma intensidad, arrancando de la tierra un calor sofocante que se adhería a la piel de los jornaleros. Juan sentía su cuerpo pesado, cada músculo tenso, como si llevara encima el peso de años de trabajo. A su alrededor, los demás jornaleros continuaban su labor en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos, en su propio tormento. El capataz, un hombre robusto de rostro severo, caminaba de un lado a otro, vigilando cada movimiento con la mirada afilada de un halcón. «Vamos, no se duerman», gritó de pronto, golpeando el suelo con el mango de su látigo. «Aquí se viene a trabajar, no a descansar». Juan apretó los dientes, conteniendo la ira que hervía en su interior. Sabía que cualquier palabra de más, cualquier gesto de desobediencia, podía costarle caro. No era la primera vez que veía a un compañero recibir un castigo solo por mostrarse cansado. A unos metros de distancia, un joven jornalero, apenas un muchacho, dejó caer su azadón y se inclinó, apoyando las manos en las rodillas, jadeando de agotamiento. El capataz no tardó en verlo. «¡Tú!», exclamó con furia, caminando a grandes zancadas hacia él. «¿Acaso crees que esto es un paseo?». El joven intentó explicarse, pero las palabras murieron en su boca cuando el capataz le propinó un golpe en la espalda con la vara de madera que llevaba siempre consigo. Juan sintió como la indignación le subía por la garganta. Su instinto le pedía intervenir, detener aquella injusticia, pero sabía que no podía hacerlo. No sin pagar un precio demasiado alto. «Déjalo, Juan», murmuró Tomás, que trabajaba a su lado. «No vale la pena». Juan miró a su amigo con rabia contenida, pero no dijo nada. Sabía que tenía razón. En aquel mundo, enfrentarse al poder solo traía desgracias. El trabajo continuó, la tierra absorbiendo el sudor y la sangre de quienes la trabajaban. Cuando el sol comenzó a ocultarse, la campana sonó, anunciando el fin de la jornada. Con movimientos pesados, los jornaleros dejaron sus herramientas y se dirigieron al barracón donde dormían. Esa noche, mientras se acostaba sobre su catre de madera, Juan no pudo evitar pensar en lo que había sucedido. Algo dentro de él se revolvía, una sensación de impotencia que no podía ignorar. Sabía que no podía seguir así para siempre. Algún día, de una forma u otra, tendría que hacer algo. ¿Pero qué? Con ese pensamiento dando vueltas en su mente, cerró los ojos y dejó que el sueño lo arrastrara, aunque fuera por unas pocas horas, lejos de aquella realidad insoportable. Capítulo 5. Un murmullo de rebelión. La luna iluminaba débilmente el barracón donde los jornaleros dormían amontonados, cada uno sobre su catre desvencijado, en un intento por encontrar algo de descanso antes de la siguiente jornada. Sin embargo, Juan no podía dormir. Se removía inquieto, con la mente llena de pensamientos que no le daban tregua. A su lado, Tomás resopló con cansancio y se giró para mirar a su amigo. «No eres el único que lo siente, Juan», susurró en voz baja. «Todos estamos hartos. ¿Pero qué podemos hacer?». Juan se sentó en el catre y pasó una mano por su rostro cubierto de polvo y sudor seco. «No lo sé», admitió, «pero esto no puede seguir así. Hoy vi cómo golpeaban a ese muchacho sin motivo, y mañana podríamos ser nosotros». Tomás suspiró y miró alrededor para asegurarse de que nadie más los escuchaba. Muchos dormían profundamente, agotados por el peso del día, pero algunos, como ellos, permanecían en vela, quizá atormentados por los mismos pensamientos. «He oído rumores», continuó Tomás, bajando aún más la voz. «Algunos dicen que en otras haciendas ha habido levantamientos. Que los jornaleros han empezado a exigir mejores condiciones». Juan frunció el ceño.
La idea le pareció peligrosa y al mismo tiempo esperanzadora. ¿Qué pasó con ellos?, preguntó. Algunos fueron castigados, admitió Tomás, pero en otras partes lograron hacer que los patrones les dieran más paga, menos horas de trabajo, algo. El silencio se extendió entre ellos. Juan sintió como una chispa se encendía en su interior. Tal vez no estaban tan solos como creían. Tal vez había una forma de cambiar su destino. Mañana hablaremos con los demás, dijo finalmente, con decisión en la voz. No podemos seguir soportando esto en silencio. Tomás lo miró con seriedad y asintió. No era una decisión fácil, pero si había una posibilidad, por pequeña que fuera, de que las cosas cambiaran, valía la pena intentarlo. Mientras la noche avanzaba, Juan cerró los ojos por primera vez con un propósito en su corazón. La semilla de la rebelión había sido plantada. Capítulo 6. Voces en la oscuridad. El amanecer trajo consigo el sonido de la campana llamando a los jornaleros a la faena. Un nuevo día de trabajo bajo el sol abrasador, de manos agrietadas y espaldas dobladas. Pero para Juan, este no era un día cualquiera. Esta vez, llevaba en el pecho una sensación distinta, la certeza de que debía hacer algo. Mientras caminaba hacia el campo, observó los rostros de sus compañeros. Todos compartían la misma mirada apagada, la misma resignación grabada en sus facciones. Era la mirada de quienes habían olvidado lo que era la esperanza. A media mañana, aprovechó un momento de descanso para acercarse a un grupo de jornaleros que trabajaban cerca. Entre ellos estaba Pedro, un hombre de voz firme y manos callosas, respetado por todos. «Pedro», susurró Juan mientras limpiaba el sudor de su frente, «necesitamos hablar». Pedro lo miró con desconfianza. «¿Hablar de qué?», preguntó en voz baja. «De lo que nos hacen aquí, de lo que pasó ayer con ese muchacho», continuó Juan. «No podemos seguir soportándolo sin hacer nada». Los otros jornaleros, que hasta ese momento habían permanecido en silencio, comenzaron a mirarse entre sí. Uno de ellos, un joven delgado llamado Marcos, habló con cautela. «Juan tiene razón. Nos tratan como animales, pero seguimos callando». Pedro frunció el ceño, pensativo. «¿Y qué sugieres?», preguntó. Juan tomó aire antes de responder. «Si nos unimos, si todos exigimos mejores condiciones al patrón, no podrán castigarnos a todos. Somos muchos, ellos son pocos». El silencio que siguió fue denso. Todos sabían lo que significaba desafiar a los amos de la tierra. Había historias de jornaleros castigados por menos. «Si fallamos, lo pagaremos caro», dijo Pedro finalmente. «Si no hacemos nada, seguiremos siendo esclavos hasta el último de nuestros días», replicó Juan, con la voz firme. Las palabras quedaron flotando en el aire. Pedro miró a los demás, leyendo en sus rostros la misma rabia contenida que él mismo sentía. «Hablaremos esta noche, en el barracón», dijo, tras un largo silencio. «Allí decidiremos qué hacer». Juan asintió. No era una victoria aún, pero era un comienzo. El capataz gritó entonces que volvieran al trabajo, y la breve reunión terminó. Pero mientras los jornaleros volvían a sus labores, algo había cambiado. Una idea se había plantado en sus mentes. Y cuando cae la noche, las ideas suelen volverse peligrosas. Capítulo 7. El pacto secreto. La jornada terminó con la última luz del sol desvaneciéndose en el horizonte. Los jornaleros regresaron al barracón con el cuerpo molido, como cada día, pero esta vez sus mentes estaban inquietas. Se movían con sigilo, intercambiando miradas rápidas, sabiendo que esa noche no sería como las demás. Cuando el capataz hizo su ronda de vigilancia y finalmente se alejó, Pedro se levantó de su catre y se acercó a Juan. Sin necesidad de palabras, ambos entendieron que era el momento. «Escuchen», dijo Pedro en voz baja, pero con firmeza. «No tenemos mucho tiempo, así que seré claro. Juan nos ha hecho ver algo que todos sabíamos, pero que temíamos admitir. Si seguimos así, moriremos en el campo, igual que nuestros padres, igual que sus padres antes que ellos». El barracón, usualmente envuelto en un pesado silencio nocturno, estaba ahora lleno de murmullos nerviosos. Juan tomó la palabra. «No estoy diciendo que nos lancemos a una locura sin sentido», explicó. «Pero tenemos derecho a una vida mejor. No pedimos lo imposible, solo lo justo, un pago digno, menos abusos, un trato humano». Algunos asintieron,
Otros bajaron la mirada. Marcos, el joven que había hablado antes, se adelantó. ¿Y cómo lo lograremos?, preguntó con cautela. No podemos simplemente ir mañana y exigirlo. Pedro se cruzó de brazos. No. Pero podemos hacer algo más peligroso: negarnos a trabajar hasta que nos escuchen. Un susurro de incredulidad recorrió el barracón. La palabra estaba dicha. Huelga. Si todos nos unimos, si nadie toca una herramienta, el patrón tendrá que escucharnos, dijo Juan. Pero debemos estar de acuerdo, todos. Si uno solo traiciona el pacto, estamos perdidos. Los rostros de los jornaleros reflejaban una mezcla de miedo y determinación. Sabían lo que significaba desafiar a los dueños de la tierra. Pero también sabían que no hacer nada los condenaría a una vida de miseria sin fin. Si lo hacemos juntos, declaró Pedro. Nadie trabaja mañana. Nadie. El silencio que siguió fue tenso. Uno a uno, los hombres comenzaron a asentir. Era un pacto sellado en la oscuridad, con la única certeza de que el amanecer traería consigo un destino incierto. Y así, por primera vez en mucho tiempo, la esperanza entró en aquel barracón de almas cansadas. Capítulo 8. El día del silencio. El alba llegó con su luz pálida tiñendo los campos de un dorado tenue. El capataz, como de costumbre, golpeó la campana con fuerza. Su sonido metálico atravesó el aire llamando a los jornaleros al trabajo. Pero aquella mañana, algo fue diferente. Los jornaleros no se levantaron. Uno a uno permanecieron en sus catres, en los rincones oscuros del barracón, con la respiración contenida y el pulso acelerado. Sabían que el momento había llegado. Afuera, el capataz frunció el ceño al no escuchar el habitual bullicio de botas arrastrándose en la tierra. «Vamos, haraganes. Levántense ahora mismo», rugió, golpeando la puerta de madera con el látigo enrollado en su mano. El silencio fue su única respuesta. Juan, sentado en la penumbra, sintió el sudor frío recorrerle la espalda. Miró a Pedro, que mantenía el rostro impasible, con los brazos cruzados sobre el pecho. El pacto de la noche anterior estaba en juego. El capataz pateó la puerta con furia y entró en el barracón. Su mirada recorrió el lugar y al verlos a todos inmóviles, comprendió lo que ocurría. «¿Qué significa esto?», gruñó. «Muévanse de una vez». Pedro se puso de pie lentamente y dio un paso al frente. «No trabajaremos hoy», dijo con voz firme. «No hasta que el patrón nos escuche». El capataz lo miró con incredulidad, luego con furia. Se acercó a Pedro y lo sujetó por el cuello de la camisa. «¿Me estás desafiando?». El barracón entero contuvo el aliento. Juan sintió que su corazón latía con fuerza. Pedro, sin apartar la mirada del capataz, habló con voz firme. «Es la decisión de todos. Queremos condiciones justas». El capataz lo empujó con brusquedad, haciendo que Pedro diera un paso atrás. Luego miró a los demás jornaleros. «¿Así que se han vuelto un montón de alimañas rebeldes?», espetó, apretando los puños. «Pues el patrón sabrá de esto, y ya verán lo que les espera». Se dio la vuelta con furia y salió, dejando la puerta abierta de golpe. La tensión en el barracón era insoportable. Juan se acercó a Pedro. «¿Y ahora qué?». Pedro suspiró. «Ahora, esperamos. Pero pase lo que pase, no retrocedemos». El sol ascendía lentamente en el cielo, mientras en la casona del patrón, el rumor de la rebelión llegaba a oídos de quien tenía el poder. El destino de los jornaleros estaba echado. Capítulo 9. La respuesta del patrón. El sol ya estaba alto cuando la figura del capataz regresó al barracón, esta vez acompañado por dos hombres armados con garrotes. Su expresión era aún más sombría que antes. «El patrón quiere verlos», anunció con frialdad. «A todos». El silencio se extendió entre los jornaleros. Sabían que esto podía significar cualquier cosa, una negociación, un castigo o algo peor. Juan intercambió una mirada con Pedro, quien asintió con un gesto imperceptible. Sin otra opción, los hombres se pusieron de pie y comenzaron a salir en fila, con la tensión colgando sobre sus hombros como una nube oscura. Los llevaron hasta la casa principal, una estructura imponente con muros de piedra que contrastaban con la pobreza del barracón. Allí, en el amplio patio, los esperaba el patrón. Don Esteban era un hombre mayor,
de mirada afilada y manos gruesas marcadas por los años, aunque no por el trabajo en el campo. Vestía un traje de lino impecable y sostenía un bastón, más como símbolo de autoridad que por necesidad. Así que han decidido que hoy no trabajarán, dijo con voz pausada, examinándolos con desprecio. ¿Quién de ustedes tuvo la grandiosa idea de desafiarme? Los jornaleros mantuvieron la vista baja, pero Pedro avanzó un paso. No queremos desafiarlo, patrón. Solo pedimos mejores condiciones. Don Esteban alzó una ceja y dejó escapar una carcajada seca. ¿Mejores condiciones?, repitió con burla. ¿Y quién les ha metido en la cabeza que están en posición de pedir algo? Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No estamos exigiendo más de lo justo, añadió Pedro. Un salario más digno, jornadas que no nos maten de agotamiento, un trato humano. El patrón golpeó el suelo con su bastón. Ustedes comen, ¿no? Tienen techo, ¿no? Entonces no tienen nada que reclamar. Algunos jornaleros bajaron aún más la mirada, temiendo lo que pudiera venir después. Pero veo que se han organizado, continuó don Esteban, paseando la mirada entre ellos. Y eso, señores, es peligroso. Hizo una seña con la mano, y los dos hombres armados con garrotes se adelantaron. Para que aprendan la lección, voy a elegir a uno de ustedes y le daré un castigo ejemplar, anunció el patrón con frialdad. Tal vez así se les quite la tontería de andar pensando que pueden decidir algo en mi hacienda. Los jornaleros se miraron con miedo. La tensión era insoportable. Tú, dijo don Esteban, señalando con el bastón. Todos contuvieron el aliento. El dedo acusador se había posado sobre Pedro. El capataz sonrió con malicia, y los hombres armados avanzaron. Pedro no se movió. Sabía lo que vendría, pero no retrocedió. Juan sintió un nudo en el estómago. Todo iba demasiado rápido, pero no podía dejar que esto terminara así. Espere, dijo de repente, adelantándose. Los ojos de don Esteban se posaron en él. ¿Qué quieres, mocoso? Juan tragó saliva, pero habló con firmeza. Si castiga a Pedro, no resolverá nada. Solo nos confirmará que no le importamos. El patrón lo miró con curiosidad. ¿Y qué sugieres? Juan no tenía un plan, solo un instinto de supervivencia. Pero debía decir algo. Escúchenos, aunque sea una vez. Si realmente cree que no merecemos mejores condiciones, díganoslo de frente, pero no con golpes. Don Esteban lo miró en silencio durante un largo momento. Luego, sonrió con desdén. Vaya, el mocoso tiene agallas, dijo. Está bien. Mañana hablaremos. Pero si no me convencen, miró a Pedro y sonrió de lado. No seré tan indulgente. Los jornaleros sintieron un alivio momentáneo, pero sabían que la batalla apenas comenzaba. El sol se ocultaba en el horizonte, anunciando una noche inquieta y un amanecer incierto. Capítulo 10. La negociación imposible. La noche cayó sobre la hacienda como un manto pesado. En el barracón, los jornaleros apenas lograban dormir. Sabían que el día siguiente traería una conversación con el patrón, pero ¿realmente escucharía? ¿O solo se trataba de una cruel burla antes de imponer un castigo aún peor? Juan y Pedro se sentaron en un rincón, susurrando ideas. Si vamos a hablar con él, tenemos que ser claros, dijo Pedro. No podemos suplicar, porque eso nos pondría en su poder. Pero tampoco podemos desafiarlo, porque lo tomará como una rebelión. Tiene que entender que si no mejora las condiciones, nadie querrá trabajar aquí por mucho tiempo, añadió Juan. Ya es difícil conseguir gente, y si seguimos así, la gente se irá, aunque sea arriesgando su vida. Pedro asintió. Sí, pero para él solo somos reemplazables. Necesitamos demostrarle que no le conviene tratarnos como esclavos. Las palabras quedaron flotando en la oscuridad. Afuera, el viento soplaba con fuerza entre los árboles, como si también susurrara advertencias. A la mañana siguiente, fueron conducidos de nuevo al patio de la casa principal. Esta vez, el patrón estaba sentado en una silla de madera tallada, con un vaso de licor en la mano. No había capataz a la vista, solo los dos hombres armados con garrotes, listos para cualquier señal. Bien, muchachos, dijo con aire despreocupado. Me han pedido que los escuche. Así que adelante,
Intenten convencerme de que debería ser más amable con ustedes. Juan y Pedro se miraron. El momento había llegado. Patrón, comenzó Pedro, con un tono firme pero respetuoso, sabemos que esta hacienda necesita trabajadores fuertes y constantes. Pero las condiciones actuales nos están matando. Los salarios apenas nos alcanzan para sobrevivir, las jornadas son extenuantes y muchos de nosotros terminamos enfermos o heridos sin recibir ayuda. Y si seguimos así, continuó Juan, los hombres se irán o terminarán demasiado débiles para servirle. Un jornalero que se desmaya en el campo no le es útil a nadie. Don Esteban los miró con expresión indescifrable. Se tomó su tiempo para dar un sorbo a su licor antes de hablar. ¿Y qué proponen? ¿Que les pague más para que trabajen menos? Se burló. ¿Que les trate con guantes de seda para que se sientan importantes? Pedro no reaccionó al tono irónico. Proponemos un salario más justo, horarios que nos permitan recuperarnos y algo tan simple como respeto. El patrón soltó una carcajada seca. Respeto, dice. ¿Y qué harían ustedes si digo que no? El silencio se hizo pesado. Juan sintió la tensión en el aire. Si dice que no, la gente seguirá huyendo, y pronto no tendrá suficientes jornaleros para sostener la producción, dijo finalmente. No queremos llegar a eso, pero si no nos deja otra opción, cada vez más hombres preferirán arriesgarse a buscar trabajo en otro lado. El patrón dejó su vaso sobre una mesa cercana. Eso suena como una amenaza, dijo en un tono peligroso. Es una realidad, replicó Pedro con firmeza. No queremos guerra, patrón. Queremos seguir trabajando. Pero si nos trata como animales, la gente se irá o se rebelará. Hubo un largo silencio. Finalmente, don Esteban se inclinó hacia adelante. Voy a pensarlo, dijo con una sonrisa fría. Vuelvan a trabajar, y en unos días les daré mi respuesta. Juan sintió un escalofrío. Sabía que esa sonrisa no prometía nada bueno. Los jornaleros fueron escoltados de regreso al campo. Habían hablado, sí. ¿Pero había servido de algo? El sol ardía en lo alto, y con cada golpe de la azada, el peso de la incertidumbre se hacía más grande. Capítulo 11. El precio de hablar. El sol ascendía lentamente sobre la hacienda cuando Juan y Pedro volvieron a tomar sus herramientas. Tras la conversación con el patrón, todo parecía seguir igual. Las miradas de los demás jornaleros reflejaban una mezcla de esperanza y temor. ¿Habían hecho bien en hablar? ¿O simplemente habían sellado su destino? El trabajo del día comenzó con la misma brutalidad de siempre. Los capataces vigilaban con ojos fríos, sin mostrar señales de que algo hubiese cambiado. Cada azadazo en la tierra parecía una pregunta sin respuesta. A mitad de la jornada, un capataz se acercó a Pedro y le ordenó que lo siguiera. Sin protestar, Pedro dejó su herramienta y caminó con él, con el corazón latiéndole en el pecho como un tambor de guerra. Juan sintió un nudo en la garganta. Sabía que algo iba mal. ¿A dónde lo llevan?, preguntó a otro jornalero en voz baja. Dicen que el patrón tomó su decisión, respondió el hombre, sin apartar la mirada del suelo. Juan dejó caer la herramienta y, sin pensarlo dos veces, siguió al capataz. Lo llevaron a un cobertizo apartado de la casa principal. Cuando llegó, encontró a Pedro de pie frente a don Esteban, que lo observaba con su eterna sonrisa burlona. «Ah, Juan, qué bueno que llegas», dijo el patrón, sirviéndose un vaso de licor. «Justo hablábamos de ustedes». Pedro mantenía la mirada firme, aunque Juan podía notar la tensión en su postura. «Les agradezco la conversación de ayer», continuó el patrón. «Me han dado mucho en qué pensar. Y después de analizarlo bien, he tomado una decisión». Hizo una pausa y bebió un sorbo. La respuesta es no. El silencio en la habitación fue absoluto. «Voy a ser claro con ustedes», dijo el patrón, poniéndose de pie. «No me gustan los problemas. Y cuando un grupo de jornaleros empieza a pensar demasiado, eso se convierte en un problema. Así que voy a hacer un ejemplo». Chasqueó los dedos, y dos guardias entraron en la habitación. «Pedro», dijo don Esteban con una voz demasiado tranquila, «tú has sido el más insistente. Así que he decidido que ya no trabajarás aquí». Pedro apretó los puños. «¿Me está echando?». El patrón sonrió. «No exactamente». Antes de que Pedro pudiera reaccionar, los guardias lo sujetaron por los brazos.
Juan quiso intervenir, pero un tercer guardia le apuntó con un arma. Tú sigues siendo útil, Juan, dijo don Esteban. Pero necesito que aprendas la lección. Con una señal, los guardias arrastraron a Pedro fuera del cobertizo. Déjenlo, gritó Juan, luchando contra su captor. Pedro no dijo una palabra. No gritó, no suplicó. Solo miró a Juan con una expresión de determinación. El sonido de los pasos se perdió en la distancia, y luego, un único disparo rompió la calma del mediodía. El patrón se giró hacia Juan con una expresión tranquila. Vuelve al trabajo. Y asegúrate de que los demás jornaleros sepan lo que pasa cuando se meten en asuntos que no les corresponden. Juan sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Los guardias lo empujaron fuera del cobertizo, y él caminó de regreso al campo con la vista nublada. El precio de hablar había sido demasiado alto. Capítulo 12. El peso del silencio. Juan regresó al campo con pasos pesados, sintiendo que cada zancada lo hundía más en la tierra. El calor del mediodía parecía sofocante, pero no era el sol lo que lo oprimía. Era el vacío dejado por Pedro. Los jornaleros lo observaron en silencio cuando tomó de nuevo su herramienta. Nadie preguntó, nadie habló. Solo bajaron la vista y siguieron trabajando, como si nada hubiera sucedido. Pero Juan sabía que todos lo habían escuchado. El disparo. La sentencia. Trató de seguir con la rutina, de hundir la azada en la tierra con la misma fuerza de siempre, pero sus manos temblaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada de Pedro antes de ser arrastrado fuera del cobertizo. Veía su determinación. Su sacrificio. A su lado, un viejo jornalero, Tomás, susurró sin mirarlo. Así es como nos enseñan a callar. Juan no respondió. Pasaron las horas, y con el ocaso llegó el momento de dejar el trabajo. Los jornaleros se reunieron en la barraca, como cada noche, pero esta vez el ambiente era más denso que nunca. No había bromas ni conversaciones. Solo el peso de la pérdida. Finalmente, alguien se atrevió a hablar. ¿Pedro? Susurró una mujer joven, con la voz entrecortada. Juan tragó saliva. No volverá. Un murmullo recorrió la barraca. Algunos bajaron la cabeza, otros apretaron los puños. Sabíamos que podía pasar, dijo Tomás, con un tono apagado. El patrón nunca ha permitido que alguien lo cuestione. Pero no podemos dejar que esto se quede así, dijo otro jornalero. Si nos mantenemos callados, nos seguirán pisoteando. Juan alzó la vista. En los ojos de los demás, vio lo mismo que sentía en su interior. Miedo, sí, pero también rabia. Si hablamos, nos matarán como a Pedro, intervino una mujer, con desesperanza. Si no hablamos, moriremos igual, replicó Juan, con un tono más firme de lo que esperaba. El silencio volvió a instalarse en la barraca. Tal vez haya una forma, dijo Tomás, con voz pausada. Pero tenemos que ser inteligentes. Juan frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Tomás miró alrededor, asegurándose de que nadie más escuchara. Luego se inclinó hacia Juan y susurró. Aún hay gente en el pueblo que recuerda tiempos mejores. Si conseguimos su apoyo, podríamos enfrentarnos a don Esteban sin que nos aniquile uno por uno. El plan era peligroso, pero por primera vez en días, Juan sintió un atisbo de esperanza. El silencio ya no podía ser la respuesta. Capítulo 13. La decisión de resistir. El día siguiente amaneció nublado, como si el cielo mismo compartiera la pesada carga de los jornaleros. Juan se despertó antes que el resto, dejando que la quietud de la madrugada le diera algo de consuelo. La conversación de la noche anterior seguía retumbando en su mente. Tomás había sido claro, la única forma de hacer frente a don Esteban y su régimen de terror era a través de la resistencia, pero esa resistencia requeriría más que valentía, necesitarían astucia y un riesgo que muchos no estarían dispuestos a asumir. Al comenzar el día, los jornaleros se dispersaron de nuevo por los campos, en una rutina que, aunque aparentemente inmutable, se sentía ahora cargada de una tensión invisible. Nadie mencionó a Pedro, pero todos lo pensaban. Juan podía sentirlo en cada mirada que cruzaba. Sabían que el patrón había dejado claro el precio de la disidencia. El sudor les caía por las frentes, pero no era solo el calor lo que los agotaba. Juan, al igual que los demás, cargaba el peso de una decisión pendiente.
Sabía que lo que Tomás les había propuesto la noche anterior podría ser la única salida, pero también sabía que hacerlo podría llevarlos a la misma muerte que Pedro. El temor era palpable, pero también lo era la determinación. A mediodía, mientras todos descansaban bajo los árboles, Juan se acercó a Tomás. ¿Cuándo comenzamos?, preguntó en voz baja, tratando de no atraer miradas curiosas. Tomás, que estaba apoyado contra un tronco, miró a su alrededor antes de responder. La primera parte de este plan es hablar con aquellos que aún tienen algo que perder. El patrón tiene poder, pero hay gente en el pueblo que tiene miedo de él. Si conseguimos que ellos nos apoyen, será más difícil para él atacarnos sin consecuencias. Pero necesitamos hacer esto con cautela. Si nos descubrimos demasiado pronto, todo estará perdido. Juan asintió lentamente. El peso de las palabras de Tomás se asentó sobre su pecho como una losa. Era arriesgado, pero no había otra opción. Si no hacían algo, seguirían siendo carne de cañón. ¿Cómo lo vamos a hacer?, preguntó Juan, con voz más baja, casi un susurro. Hay una reunión de los comerciantes en el pueblo el próximo fin de semana. Allí, se dan las decisiones importantes. Si logramos infiltrarnos, podremos hablar con ellos. Pero no podemos ser muchos. Hay que ser discretos. Juan se quedó en silencio, procesando la información. La idea de infiltrarse en una reunión donde todos los ojos estarían encima les llenaba de temor, pero al mismo tiempo, le despertaba una chispa de desafío. Lo haremos, dijo finalmente, con voz firme. No sabía si estaba respondiendo a Tomás o a sí mismo, pero las palabras salieron con claridad. La tarde pasó lentamente. Durante el resto del día, Juan se mantuvo más atento que nunca a las miradas de los demás. Sabía que algunos de ellos sentirían el mismo impulso de resistir, pero también sabía que el miedo podría hacer que se quedaran callados. Cada uno de ellos tenía algo que perder, y el riesgo de hablar era grande. Esa noche, cuando las estrellas comenzaban a asomar en el cielo, Juan se reunió con un pequeño grupo de jornaleros dispuestos a seguir el plan. Tomás había elegido con cautela a aquellos que, a pesar de sus temores, no podían seguir soportando la opresión del patrón. Esto no es solo por nosotros, es por todos los que han caído, dijo Tomás con firmeza, mirando a cada uno de los jornaleros presentes. Si queremos un futuro, tenemos que arriesgarnos ahora. No podemos seguir cediendo ante la tiranía. El grupo asintió en silencio. No había necesidad de más palabras. Todos entendían el precio del silencio y las consecuencias de actuar, pero sabían que, si no lo hacían, seguirían siendo nada más que sombras, trabajando la tierra sin esperanza. El plan estaba en marcha. La decisión estaba tomada. Y, sin vuelta atrás, el futuro de todos dependía de lo que sucediera en los días siguientes. Capítulo 14. La infiltración. El día señalado por Tomás llegó, y el aire, aunque fresco, parecía cargar de electricidad la atmósfera. La reunión de los comerciantes en el pueblo sería su oportunidad. La tensión entre los jornaleros se podía cortar con un cuchillo, pues todos sabían que cualquier paso en falso podía significar el fin de su resistencia. Juan se despertó antes que el resto y, mientras el sol comenzaba a elevarse, repasó mentalmente los detalles del plan. Tendría que caminar con cautela por el pueblo, integrarse entre los comerciantes, pero al mismo tiempo, debía mantenerse alerta, pues cualquier gesto sospechoso podría delatarlos. Tomás había asignado a un pequeño grupo para infiltrarse en la reunión, y, por suerte, la mayoría de los presentes eran jornaleros o personas de confianza que no temían a la confrontación. Sin embargo, sabían que el riesgo era grande. Si don Esteban sospechaba que algo estaba ocurriendo, no dudaría en hacerles pagar el precio. Cuando la hora llegó, Juan y los demás se agruparon al borde del pueblo, disimulando su presencia entre los árboles. El pueblo estaba algo distante del campo, por lo que el viaje no sería largo, pero la proximidad al centro de poder del patrón les llenaba de un nerviosismo palpable. ¿Estás seguro de esto?, preguntó uno de los jornaleros más jóvenes, con el rostro tenso. Era su primera vez participando en algo así, y la incertidumbre se reflejaba en su mirada. Lo que está en juego es más grande que nosotros, respondió Tomás con voz baja. Si no hacemos esto, seguirán pisoteándonos. Esto no es solo por nosotros, es por todos los que no pueden hablar. Juan escuchó sus palabras y asintió en silencio. Cada uno de ellos tenía su propio miedo,
pero también sabía que este era el momento. Ya no podían retroceder. A medida que se acercaban al centro del pueblo, los edificios y las calles parecían más imponentes. Las casas de los comerciantes eran grandes, de paredes de piedra y madera, con ventanas amplias que miraban hacia el mercado central. A lo lejos, se escuchaban murmullos y risas. La reunión ya había comenzado. Con cada paso, Juan sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que debía mantener la calma, que no podían mostrar signos de nerviosismo. La mirada fija al frente, los pasos seguros, esa era la única forma de avanzar. Cuando llegaron a la plaza, se separaron en pequeños grupos. Algunos se mezclaron con los trabajadores del mercado, otros se escondieron entre las sombras de las casas cercanas, mientras un par de ellos se acercaron al lugar donde se celebraba la reunión. La sala donde los comerciantes se reunían era grande, con mesas de madera robusta y bancos a su alrededor. La luz de las lámparas titilaba, creando un ambiente sombrío. Los rostros de los asistentes eran conocidos por muchos, pero al verlos juntos, con sus ropas pulcras y sus gestos de poder, Juan sintió una oleada de frustración. Ellos tenían el control, pero los jornaleros tenían algo que nunca podrían comprender, la necesidad de la justicia. Juan se mantuvo a la entrada, observando cuidadosamente a los comerciantes, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. Tomás había hablado con algunos de ellos previamente, y si todo salía bien, uno de los comerciantes más influyentes estaría dispuesto a escucharlos. Fue entonces cuando la figura de don Esteban apareció, entrando en la sala con su típica arrogancia. El patrón, con su porte altivo y su mirada de desprecio, no mostró sorpresa al ver a sus aliados sentados. Era claro que él esperaba que la reunión se desarrollara sin ningún contratiempo. «Comencemos», dijo don Esteban con voz grave, y los murmullos cesaron inmediatamente. La oportunidad era ahora. Mientras los demás jornaleros se mezclaban con los presentes, Juan se acercó lentamente a uno de los comerciantes que había sido señalado como un posible aliado. Tomás ya había hablado de él antes. Simón, un hombre que, aunque temeroso, no compartía las ideas de su patrón. Había que ganarse su confianza. «Señor Simón», dijo Juan, con voz firme pero respetuosa. El comerciante lo miró con una ligera sorpresa, pero no dijo nada. «¿Qué quiere usted?», preguntó Simón en un susurro. «Estamos buscando una forma de hablar con los demás. Sabemos que su poder no puede ser cuestionado sin consecuencias, pero si no actuamos ahora, todos los jornaleros perderán la esperanza», respondió Juan, con palabras medidas. Simón lo miró fijamente. Parecía evaluar las palabras de Juan, dudando por un momento. «Si lo que dices es cierto, será mejor que te mantengas en las sombras, amigo mío», dijo Simón finalmente. «No me traigas problemas, pero si tienes algo que aportar, te escucharé más tarde». Juan asintió, entendiendo que el tiempo no estaba a su favor. Sabía que lo que estaba en juego era más grande que una simple conversación. Al final de la reunión, el plan estaba en marcha. Aunque no todos los comerciantes estaban dispuestos a unirse, Simón había dejado claro que sería su apoyo clave. No sería fácil, pero ya no había vuelta atrás. Juan regresó al campo con el corazón latiendo fuertemente en su pecho. El silencio que se había impuesto en la reunión no era el silencio de la sumisión. Era un silencio tenso, como si la tormenta estuviera a punto de estallar. Y lo haría, tarde o temprano. Capítulo 15. La crisis de la moralidad. Los días posteriores a la reunión en la plaza fueron tensos y largos. En el campo, los jornaleros se mantenían vigilantes, esperando el momento en que los comerciantes y patrones finalmente cederían. Sin embargo, esa esperanza también traía consigo el peso de la incertidumbre. Juan sentía en su interior que algo se avecinaba, que la calma aparente era solo una capa superficial sobre un mar de tensiones. La figura de don Esteban seguía siendo una sombra ominosa en sus pensamientos. A medida que pasaban las horas y los días, la sensación de que la lucha por la justicia y los derechos de los trabajadores no solo era una cuestión de poder económico, sino también de moral, se hacía más fuerte. ¿Qué tan lejos llegarían los jornaleros para defender lo que consideraban justo? Y más importante aún, ¿qué sacrificios tendrían que hacer para conseguir la libertad que anhelaban? Juan había visto cómo el miedo comenzaba a apoderarse de algunos de sus compañeros. Se reunían en pequeños grupos, hablaban en voz baja, y muchas veces no encontraban las palabras correctas para expresar sus dudas y preocupaciones.
La idea de que la lucha podría costarles más de lo que esperaban empezaba a calar hondo. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Juan decidió acudir al encuentro con Tomás. Necesitaba hablar, organizar sus pensamientos y descubrir si el sueño de la rebelión todavía era alcanzable. Sabía que el camino por delante sería arduo, pero lo que más le preocupaba era si el precio de la victoria sería más alto de lo que podían pagar. Tomás, necesitamos hablar, dijo Juan al encontrarlo en una esquina del campo, donde los árboles ofrecían algo de sombra. Tomás levantó la cabeza y lo miró sin decir una palabra, como si ya supiera lo que iba a preguntar. ¿Estamos preparados para lo que viene?, preguntó Juan, el tono de su voz cargado de incertidumbre. Tomás se quedó en silencio durante unos segundos. Sabía que este momento llegaría. Había sido el líder, el que había inspirado a todos a luchar por lo que era justo, pero en su interior también luchaba con sus propios temores. El camino que hemos elegido no es fácil, Juan. Pero no hay vuelta atrás, respondió Tomás con seriedad. Si queremos un cambio, debemos enfrentarlo, no solo con la fuerza de nuestros brazos, sino con la de nuestras convicciones. Sabemos que no podemos dar marcha atrás, ni siquiera si lo deseamos. Juan suspiró profundamente, sabiendo que sus palabras eran ciertas, pero también entendía que, al final, los sacrificios serían inevitables. La conversación continuó, y aunque Tomás intentó darle ánimos, Juan no pudo quitarse la sensación de que algo estaba cambiando dentro de él. La lucha no solo estaba en los campos y las plazas. La lucha también era interna. ¿Era moralmente correcto arriesgar la vida de todos por algo que podría resultar en más sufrimiento? La moralidad de la rebelión se había vuelto una cuestión tan complicada como el mismo conflicto. El siguiente día, la crisis de la moralidad se presentó de una manera inesperada. Mientras Juan regresaba de los campos, vio que uno de los jornaleros más veteranos, Felipe, había caído de rodillas en la plaza del pueblo. Estaba abrazando a su hijo, y su rostro reflejaba una mezcla de desesperación y cansancio. Se acercó a él rápidamente, preocupado por lo que podía estar sucediendo. «Felipe, ¿qué ocurre?», preguntó Juan con voz baja. Felipe levantó la vista lentamente, los ojos llenos de lágrimas. La tristeza que emanaba de él era palpable, y en su rostro se veía el peso de años de sacrificios y trabajo duro. «Mi hijo, Juan», dijo con un susurro quebrado, «está enfermo. No sé si sobrevivirá a este invierno. Y lo que más me duele es que nunca he podido darle una vida mejor. Toda esta lucha, ¿para qué? Para que él siga sufriendo lo mismo que yo». Juan no supo qué responder. Las palabras parecían inútiles frente a la desesperación de Felipe. En ese momento, entendió con mayor claridad lo que estaba en juego. La lucha por la justicia no era solo una cuestión de principios o ideologías. Era una cuestión de supervivencia, de familia, de vidas que dependían de cada acción que tomaran. Tomás había mencionado muchas veces que la revolución no solo se trataba de cambiar las estructuras, sino de mejorar las vidas de las personas, de darles la dignidad que merecían. Pero ahora, mirando a Felipe, Juan no estaba tan seguro de que la lucha realmente pudiera traer esa dignidad. A veces, parecía que el precio de la justicia era demasiado alto. Mientras Felipe se levantaba lentamente, con el rostro marcado por la tristeza, Juan decidió seguirlo. No podían quedarse de brazos cruzados. Aunque las dudas lo asaltaran, el compromiso con la causa estaba más allá de sus propios miedos y temores. Al caminar junto a Felipe hacia su hogar, Juan se dio cuenta de algo importante. A veces, la moralidad no era una cuestión de blanco o negro. Las decisiones que tomaban los jornaleros, las elecciones difíciles que debían hacer, eran parte de una lucha mucho más profunda. No solo por la justicia, sino por el futuro de sus hijos, por el bienestar de sus familias, y por la esperanza de que, algún día, pudieran mirar atrás y saber que la lucha había valido la pena. Capítulo 16. El enfrentamiento. El tiempo había pasado, y con cada día que transcurría, la tensión entre los jornaleros y los terratenientes aumentaba. Los rumores de que algo grande estaba por suceder se extendían rápidamente. Cada mañana, Juan se despertaba con la sensación de que el aire estaba cargado de algo más que solo la rutina diaria. Algo estaba por cambiar, y todos sabían que ya no había marcha atrás. Esa mañana, el sol se alzaba con un calor sofocante, como si presagiara el calor de la confrontación. Los jornaleros, encabezados por Tomás, se reunieron en la plaza del pueblo,
un lugar que había sido testigo de muchas luchas y disputas a lo largo de los años. Esta vez, no era solo una disputa por unas monedas más o por condiciones laborales mejores. Esta vez, se trataba de algo mucho más grande. Se trataba de la dignidad de los trabajadores, de su derecho a decidir su destino. Juan se unió al grupo, pero al igual que muchos otros, sentía una inquietud creciente. Habían escuchado los rumores sobre los terratenientes, sobre su intención de utilizar la fuerza para aplastar la rebelión. La pregunta que flotaba en el aire era, ¿cómo responderían los jornaleros ante este desafío? Tomás, como líder de la protesta, se adelantó frente al grupo. Su rostro, usualmente sereno, reflejaba la gravedad de la situación. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, y las decisiones que tomaran esa mañana marcarían el futuro de todos. Hoy, como nunca antes, debemos estar unidos, dijo Tomás con firmeza. No solo luchamos por el pan que ponemos en nuestras mesas, sino por algo mucho más importante, nuestra dignidad. Los terratenientes quieren que nos arrodillemos, pero nosotros no lo haremos. No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo lo que nos corresponde por derecho. El discurso de Tomás resonó en los corazones de todos los presentes, pero Juan, al igual que muchos, no podía dejar de pensar en lo que se avecinaba. El miedo se infiltraba en sus pensamientos. Sabía que esta lucha podría costarles mucho más de lo que imaginaban. ¿Qué pasará si no conseguimos lo que queremos?, preguntó Juan a Tomás en un susurro, mientras observaba las caras de los demás jornaleros. Todos estaban callados, expectantes. Tomás lo miró, su expresión seria pero llena de determinación. Si no conseguimos lo que queremos, la lucha continuará. No hay vuelta atrás. Lo que estamos haciendo no es solo por nosotros, sino por las generaciones futuras. Ellos también merecen vivir con dignidad. El sonido de los caballos acercándose a la plaza interrumpió la conversación. Juan se dio vuelta, y vio a los hombres de los terratenientes llegando, armados y decididos. La tensión en el aire era palpable. El enfrentamiento que todos temían había llegado. Juan se sintió atrapado entre el miedo y la resolución. En su interior, una parte de él quería dar un paso atrás, huir de la violencia que se avecinaba. Pero otra parte, la más profunda, sabía que no podían rendirse. Esta era su oportunidad de demostrar que no eran simples peones, que tenían el poder de cambiar su destino. Los terratenientes desmontaron de sus caballos y se alinearon frente a los jornaleros. Sus rostros eran fríos, casi impasibles, como si la vida de los trabajadores no significara nada para ellos. Uno de los hombres, el más alto, dio un paso al frente. Era don Esteban, el patrón más temido de la región. Su mirada, dura y desafiante, se posó sobre Tomás. ¿Qué es lo que quieren, trabajadores?, preguntó don Esteban con voz grave. No había respeto en sus palabras, solo desdén. Lo que queremos, don Esteban, es justicia, respondió Tomás, su voz fuerte y clara, como si estuviera dando un ultimátum. Queremos condiciones laborales dignas, un salario justo y la oportunidad de vivir con nuestra familia sin miedo a la miseria. La respuesta de Tomás fue tajante, pero Juan pudo ver la tensión en su cuerpo. Sabía que estaban caminando por una cuerda floja, y cualquier movimiento en falso podría desatar la violencia. Don Esteban no se inmutó. Su mirada se endureció aún más. ¿Y qué harán si no conseguimos lo que piden?, preguntó, con una sonrisa amarga en los labios. ¿Creen que pueden desafiarme y salir impunes? El silencio que siguió fue absoluto. Los jornaleros, aunque firmes en su lucha, sabían que enfrentarse a los terratenientes era como luchar contra una fuerza de la naturaleza. Sin embargo, Tomás no flaqueó. Dio un paso al frente, con los ojos fijos en los de don Esteban. Lo que queremos, don Esteban, no es una amenaza, es un derecho. Y si debemos luchar por él, lo haremos. Pero si usted está dispuesto a enfrentarse a nosotros, entonces deberá saber que no nos rendiremos, pase lo que pase. El desafío estaba lanzado. La tensión en el aire era insoportable, como una cuerda a punto de romperse. Los jornaleros se prepararon, sabían que el momento había llegado. No habría marcha atrás. Don Esteban observó a Tomás por un largo momento, como si estuviera evaluando su próxima jugada. Finalmente, sonrió, pero no era una sonrisa de victoria, sino una sonrisa cargada de amenaza. Muy bien, trabajadores. Ustedes han hablado.
Ahora, prepárense para las consecuencias. La batalla entre los jornaleros y los terratenientes estaba por comenzar. La lucha por sus derechos, por la dignidad y el respeto que tanto ansiaban, llegaba a su punto más crítico. ¿Lograrían los jornaleros mantenerse firmes ante el poder de los terratenientes? ¿Sería este el comienzo de una nueva era para ellos o el fin de sus esperanzas? Capítulo 17. El giro inesperado. La atmósfera en el pueblo había cambiado por completo. Tras el enfrentamiento tenso en la plaza, las tensiones entre los jornaleros y los terratenientes no hicieron más que aumentar. Los días posteriores fueron de una incertidumbre opresiva, con los hombres de don Esteban patrullando los alrededores, dispuestos a sofocar cualquier intento de resistencia con mano dura. Sin embargo, a pesar de la brutalidad que pesaba sobre ellos, los jornaleros seguían firmes, decididos a no ceder. Juan caminaba por las calles del pueblo, su mente llena de pensamientos contradictorios. A cada paso que daba, sentía como si el peso de la situación lo aplastara aún más. Pero algo dentro de él le decía que no debía rendirse. Algo debía cambiar. No podía simplemente quedarse mirando, esperando que las cosas mejoraran solas. Fue entonces cuando vio a Tomás, que caminaba en sentido opuesto hacia él, su rostro marcado por el cansancio pero con una determinación inquebrantable en sus ojos. Juan lo saludó con un leve gesto y lo alcanzó. «Tomás», dijo Juan, con un tono bajo pero urgente, «¿qué vamos a hacer? Cada vez es más difícil salir a trabajar, y ellos no están dispuestos a ceder. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a esta gente?» Tomás lo miró, su expresión grave pero serena. «Lo que tenemos que hacer es seguir unidos. No podemos flaquear ahora. Si retrocedemos, todo lo que hemos logrado hasta ahora habrá sido en vano. Ellos quieren que tengamos miedo, pero nosotros debemos mostrarles que no nos vamos a rendir». Juan asintió lentamente. Sabía que Tomás tenía razón. La resistencia era su única opción. Sin embargo, su corazón seguía lleno de dudas. ¿Qué ocurriría si el conflicto escalaba aún más? ¿Y si, al final, no eran lo suficientemente fuertes como para ganar? En medio de sus pensamientos, el sonido de una marcha en la distancia interrumpió su reflexión. Los jornaleros miraron hacia el horizonte, donde aparecía un grupo de hombres. No eran los soldados de don Esteban, sino algo completamente diferente. Eran hombres y mujeres del pueblo, algunos conocidos, otros nuevos, pero todos con una mirada de desafío en sus ojos. Tomás los observó con atención. Estaban armados con palos, herramientas y todo lo que podían encontrar para defenderse. Había algo diferente en ellos, algo que les daba una fuerza renovada. Parecía que la solidaridad había llegado de forma inesperada. «¿Quiénes son?», preguntó Juan, con una mezcla de sorpresa y confusión. Tomás sonrió, un brillo en sus ojos. «Son los demás pueblos, Juan. No estamos solos en esto. Nos han escuchado y están dispuestos a ayudarnos». El corazón de Juan latió con fuerza. Era un giro inesperado. No solo tenían el apoyo de su pueblo, sino que ahora contaban con aliados de otras regiones cercanas. Algo había cambiado en el aire, algo que les daba una nueva esperanza. Los hombres y mujeres se reunieron con ellos en la plaza, y mientras lo hacían, se escuchó un grito de aliento que recorrió todo el lugar. Era como si el pueblo entero estuviera despertando, como si por fin hubieran entendido que la lucha por sus derechos era algo mucho más grande que cualquier enfrentamiento personal. Tomás se adelantó, con su voz fuerte y decidida. «Compañeros, hoy no solo estamos luchando por nuestras tierras, por nuestros derechos, sino por todos los que están en la misma lucha que nosotros. Hoy, no somos solo los jornaleros de este pueblo. Hoy, somos todos los hombres y mujeres que no están dispuestos a seguir siendo oprimidos. Juntos venceremos». Un rugido de entusiasmo recorrió el grupo. Los jornaleros ya no estaban solos. Habían encontrado la fuerza para continuar, gracias a la solidaridad que había florecido entre ellos y sus aliados. A pesar de la amenaza de los terratenientes, sabían que podían enfrentarse a ellos con el poder de su unidad. El sonido de los caballos de los terratenientes volvió a retumbar en las calles del pueblo, pero esta vez, el grupo de jornaleros no retrocedió. Estaban listos para lo que fuera. Tomás dio un paso al frente, con la mirada fija en los hombres de don Esteban que se acercaban. Juan observó cómo todos los demás tomaban sus posiciones, hombro con hombro, sin dudar, sin miedo.
No era solo una batalla por los derechos de los trabajadores, sino una lucha por el futuro de sus hijos, por la dignidad humana que les había sido arrebatada durante tantos años. Ahora sabían que, incluso en medio de la adversidad, había algo más poderoso que las armas, la unidad de un pueblo decidido a no rendirse. Los terratenientes llegaron a la plaza, y al ver la multitud unida frente a ellos, detuvieron sus caballos. El silencio reinó por un momento. Era como si el aire hubiera dejado de moverse, como si el mundo entero estuviera esperando a ver qué sucedería. Don Esteban, al frente del grupo, observó la escena con una expresión entre sorprendida y furiosa. «¿Qué significa esto?», preguntó con voz áspera. Tomás, con una calma inquebrantable, le respondió. «Significa que ya no estamos dispuestos a ser esclavos. Significa que estamos luchando por nuestra dignidad. Y si ustedes vienen a imponernos su poder, tendrán que enfrentarse a todos nosotros». Los terratenientes no dijeron una palabra más, pero el ambiente era tan cargado de tensión que parecía que cualquier cosa podía desatarse en ese momento. Sin embargo, en los corazones de los jornaleros, ya no había miedo. Solo había determinación. Capítulo 18. La resolución final. El aire estaba cargado de tensión mientras los jornaleros, reunidos en la plaza, esperaban la respuesta de los terratenientes. Habían logrado algo inesperado, una resistencia que no se había visto antes en el pueblo. Sin embargo, la incertidumbre seguía latente. A pesar de la fuerza que mostraban, sabían que el conflicto podía tomar un giro peligroso en cualquier momento. Tomás y Juan, junto con los demás líderes del movimiento, observaban a don Esteban, el hombre al mando de los terratenientes, que no parecía dispuesto a ceder. La mirada feroz del terrateniente indicaba que la confrontación no sería fácil. Estaba claro que no iba a abandonar sus tierras ni su poder sin luchar por ellos. «¿Creen que pueden detenernos con su protesta?», preguntó don Esteban, con una sonrisa burlona en su rostro. Su tono era de desdén, pero también de incertidumbre. No estaba acostumbrado a ser desafiado de esa manera, y la presencia de tantos hombres y mujeres dispuestos a luchar lo había desconcertado. Tomás se adelantó, su figura firme como una roca. Sabía que este momento definiría el futuro de todos. Era el instante crucial, y no podía vacilar. «No estamos aquí solo para protestar, don Esteban», dijo Tomás con voz clara y fuerte. «Estamos aquí para exigir lo que es nuestro por derecho. Las tierras que nos pertenecen por el trabajo que hemos hecho durante generaciones. Las mismas tierras que usted ha explotado sin escrúpulos. Ya no vamos a tolerar más abusos». Don Esteban soltó una risa fría, pero sus ojos no reflejaban la misma seguridad que antes. Parecía más incómodo que furioso. Los jornaleros no eran simples peones, eran un ejército unido por una causa común, algo que no podía ignorar. «¿Y qué piensan hacer, replicó, tratando de mantener su postura de autoridad. «Lo que tengamos que hacer», respondió Juan, uniéndose a Tomás. «Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. La tierra es de todos, no de unos pocos. Y no solo hablamos por nosotros, hablamos por nuestras familias, por nuestros hijos y por todos aquellos que no tienen voz». La determinación en las palabras de Juan resonó en la plaza, y se podía ver que sus compañeros estaban más unidos que nunca. No era solo un pequeño grupo de jornaleros. Eran todos, cada uno con una razón profunda para estar allí, de pie, enfrentando a quienes siempre los habían pisoteado. Don Esteban, al ver la resolución de los hombres, frunció el ceño. Sabía que no podía simplemente arrastrarlos como lo había hecho antes. La situación era distinta. La unidad de los jornaleros, su firmeza, y la presencia de los aliados de los pueblos vecinos lo hacían sentirse vulnerable. «Ustedes no tienen idea de con quién están tratando», dijo, pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Tomás se acercó un paso más, sin miedo, sin vacilar. Esta vez, no había ira en sus palabras, solo un aire de justicia que estaba por hacerse escuchar. «Nosotros no somos sus enemigos, don Esteban. Somos los que alimentan su tierra, los que trabajamos desde el amanecer hasta el anochecer. Pero ya no vamos a seguir siendo esclavos. Les damos una oportunidad para que puedan elegir. O escuchan nuestras demandas o nos enfrentamos de verdad». Hubo un silencio pesado. Todos esperaban la respuesta del terrateniente, sabiendo que esta conversación definiría el futuro. Don Esteban miró a su alrededor,
viendo a todos los jornaleros firmes en su lugar. Sus hombres, acostumbrados a imponer la fuerza, se mantenían detrás de él, pero no hacían ningún movimiento. Algo había cambiado, algo en el aire que los había dejado en suspenso. Finalmente, don Esteban bajó la mirada, la rabia contenida en su rostro. Sabía que ya no podía ganar. No tenía el control absoluto que había tenido en el pasado. Los jornaleros se habían organizado y la resistencia había ganado fuerza. Podía tratar de aplastarlos, pero ¿a qué costo? De acuerdo, dijo finalmente, con un tono de derrota. Tendrán lo que piden, pero sepan que esto no ha terminado. No me olvido de los insultos. Esto no se acabará aquí, pero por ahora, los dejo ganar. Las palabras de don Esteban no fueron lo que los jornaleros esperaban, pero significaban algo crucial: la victoria estaba a su alcance. No había sido una victoria fácil, ni exenta de sacrificios, pero el primer paso para recuperar lo que les correspondía estaba dado. Los jornaleros, sin embargo, no mostraron celebración inmediata. Sabían que este era solo el principio de una lucha mucho más larga. Habían ganado una batalla, sí, pero aún quedaban muchas otras por librar. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentían que la justicia estaba de su lado. Tomás, viendo el cambio en la expresión de don Esteban, asintió con una leve sonrisa. Gracias por su consideración, don Esteban. Le aseguramos que esta victoria no es solo nuestra. Es de todos los que han luchado a nuestro lado. El grupo de jornaleros comenzó a dispersarse lentamente, pero no sin antes mirar hacia los terratenientes una última vez. Había una nueva fuerza en sus pasos. Ya no eran solo trabajadores, ahora eran hombres y mujeres con poder, con la capacidad de decidir su destino. El camino que les esperaba era incierto, pero lo enfrentaban con esperanza renovada. Sabían que la lucha no era solo por la tierra, sino por la dignidad humana. Y esa lucha, en su corazón, la habían ganado. Capítulo 19. El nuevo amanecer. La victoria de los jornaleros en la plaza había marcado un antes y un después. Aunque la confrontación con don Esteban había sido ardua, el sentimiento de triunfo se había instalado en los corazones de los trabajadores. Sin embargo, la sensación de que esta victoria era solo el comienzo de una lucha aún mayor seguía pesando sobre ellos. Tomás caminaba lentamente por las polvorientas calles del pueblo. El sol se alzaba sobre el horizonte, una nueva luz dorada que iluminaba su rostro, pero también iluminaba la carga que sentía sobre sus hombros. Sabía que la lucha por la justicia no se resolvía con una sola victoria. Había que consolidar lo ganado, asegurar que el poder que habían reclamado no se les escapara entre los dedos. Al llegar a la pequeña choza que compartía con su familia, fue recibido por su mujer, Carmen, quien con una sonrisa esperó a que entrara. Ella lo observó con atención, sabiendo que algo importante estaba por suceder, aunque las palabras aún no salían de su boca. Tomás, ¿qué sucede?, preguntó con calma, mientras se acercaba a él. Tomás se sentó en una silla, agotado, pero con una mirada que reflejaba una determinación más firme que nunca. Sus ojos ya no mostraban solo cansancio, sino una profunda conciencia de la responsabilidad que ahora recaía sobre él. La victoria que habían alcanzado en la plaza no solo era por ellos, sino por todos los jornaleros que aún seguían siendo explotados, por aquellos que no habían podido unirse a la resistencia por miedo o por falta de oportunidad. Lo hemos logrado, Carmen, pero esto no ha terminado. Ayer ganamos la batalla, pero la guerra sigue. Los terratenientes no se quedarán quietos, y si queremos que las cosas cambien, debemos mantenernos firmes. No podemos dar ni un paso atrás. Carmen, aunque consciente de la magnitud de lo que Tomás decía, sabía que su esposo tenía razón. Los días de lucha y resistencia apenas comenzaban a dar frutos. Tomás había hablado con los líderes de los otros pueblos cercanos, y ahora la red de jornaleros se había extendido mucho más allá de lo que ellos mismos habían imaginado. Había un poder latente en esa unión, algo que los terratenientes no podían ignorar por mucho más tiempo. Entonces, ¿qué haremos ahora?, preguntó ella, su voz tranquila, pero llena de preocupación. Tomás respiró hondo antes de responder. No quería que Carmen se preocupara más de lo necesario, pero también sabía que no podía ocultarle la gravedad de la situación. Necesitamos asegurarnos de que lo que conseguimos ayer no sea solo una promesa vacía. Tenemos que organizarnos, seguir luchando para que los terratenientes respeten lo que hemos ganado. Si nos dividimos,
lo perderemos todo. No solo la tierra, sino nuestra dignidad. Esa conversación no fue fácil para Tomás, pero era necesaria. Después de tanto tiempo luchando en las sombras, al fin veía una luz al final del túnel. Aunque la victoria era parcial, los jornaleros ahora tenían voz, y esa voz era más poderosa que nunca. Al día siguiente, los jornaleros de todas las aldeas cercanas se reunieron en el mismo lugar donde había comenzado la confrontación con don Esteban. Tomás, junto a los otros líderes, se levantó en la tarima improvisada y comenzó a hablar con los mismos fervorosos ideales que habían unido a todos en la lucha. Su voz resonaba con una autoridad y pasión que no había tenido antes, una voz que provenía de la certeza de que estaban haciendo lo correcto. Hemos ganado una pequeña batalla, comenzó Tomás, su mirada fija en los rostros expectantes, pero la lucha continúa. Este no es el final. Es el inicio de un nuevo capítulo. No podemos darnos el lujo de relajarnos. Si los terratenientes ven que bajamos la guardia, todo lo que hemos conseguido se desvanecerá. Este es nuestro momento de consolidar lo que hemos ganado, de asegurarnos de que nunca más seremos tratados como simples peones. Los hombres y mujeres reunidos, algunos cansados y otros aún con cicatrices visibles de la lucha, asintieron con la cabeza. Sabían que la victoria no estaba garantizada, pero el futuro, al menos por ahora, estaba a su alcance. La jornada continuó con discusiones sobre los siguientes pasos. Había que asegurar que los terratenientes cumplieran con lo prometido, que la distribución de las tierras fuera justa, y que no se repitieran los abusos del pasado. Había una energía renovada en el aire, como si el simple hecho de unirse por una causa común hubiese encendido una chispa que no podría apagarse fácilmente. Esa noche, mientras Tomás regresaba a casa, pensaba en todo lo que había sucedido. Recordaba las noches frías en las que se sentaba a esperar en silencio, pensando si algún día llegaría este momento. Ahora, al ver la unidad de los jornaleros y el miedo en los ojos de los terratenientes, sabía que todo había valido la pena. Pero en su corazón, también sabía que la lucha no se ganaría con una sola victoria. Tendría que seguir liderando, seguir peleando, y seguir organizando. No era solo por él ni por su familia. Era por todos aquellos que aún no tenían voz. Por todos los que no podían estar allí, pero que habían soñado con un día como este. El nuevo amanecer que brillaba sobre el campo ya no era solo el inicio de un nuevo día. Era el inicio de una nueva era para los jornaleros. Un amanecer lleno de esperanza, pero también de trabajo y sacrificio. Pero Tomás estaba listo para enfrentarlo, porque sabía que, con cada paso que daban, más cerca estaban de alcanzar la justicia que tanto anhelaban. Capítulo 20. La esperanza reinante. El sol se alzaba en el horizonte, proyectando su luz dorada sobre los campos que alguna vez estuvieron llenos de sombras y sufrimiento. Era un nuevo amanecer para los jornaleros, pero también para todos aquellos que habían creído en la posibilidad de un cambio. Tomás, junto con los líderes de las aldeas cercanas, se había asegurado de que los compromisos de los terratenientes no quedaran en el aire. Los acuerdos que habían logrado no solo representaban una victoria sobre la injusticia, sino un paso importante hacia la dignidad humana. Sin embargo, Tomás sabía que los desafíos no habían desaparecido por completo. Aunque las promesas de los terratenientes se estaban cumpliendo, el trabajo para mantener la equidad era interminable. Cada día traía consigo nuevos obstáculos, pero también nuevas oportunidades para consolidar lo ganado. El temor de perder lo que se había logrado nunca desapareció, pero la unidad de los jornaleros seguía siendo más fuerte que nunca. A medida que la jornada avanzaba, Tomás observaba a su alrededor y veía rostros que, antes llenos de incertidumbre, ahora mostraban una determinación firme. La transformación era palpable, no solo en la forma en que los jornaleros veían a los terratenientes, sino en la forma en que se veían a sí mismos. Ya no eran simples trabajadores explotados, sino un grupo unido que, a través de la lucha, había aprendido a defender sus derechos. Esa tarde, Tomás se reunió con su familia en casa. Carmen, al verlo llegar, notó la paz que reflejaba su rostro. No era la paz de la inacción, sino de alguien que había conquistado una pequeña victoria, pero que sabía que aún quedaba mucho por hacer. Era una paz que solo puede venir después de una batalla difícil, cuando se sabe que la lucha continúa, pero se tiene la certeza de que se ha dado un paso crucial. ¿Lo hemos logrado?, preguntó Carmen con una sonrisa tenue, sabiendo que Tomás no sería el mismo después de todo lo vivido. Lo hemos logrado, pero ahora debemos seguir adelante.
Este es solo el primer paso, respondió Tomás, abrazando a su esposa y mirando por la ventana, donde el sol se ponía lentamente. La luz de la tarde reflejaba su esperanza renovada. Los jornaleros seguían organizándose, construyendo una red más fuerte de solidaridad que nunca. Había mucho trabajo por hacer, pero Tomás sabía que, mientras siguieran unidos, el futuro estaba a su alcance. Gracias por acompañarnos en este viaje literario a través de un jornalero de Leopoldo Alas, Clarín. Si has disfrutado de esta historia y deseas seguir explorando más obras literarias que te inviten a reflexionar y crecer, no olvides apoyar nuestro canal Audiomentores. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más contenido para ti. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más aventuras literarias. ¡Hasta la próxima!